Hola hermanos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que vean esta enseñanza. Que Dios les bendiga, que Dios los cuide, que Dios les guarde. Muy agradecido por sintonizarnos, por ver esta enseñanza que estamos dando respecto a la oración. Y hoy hablaremos acerca de la oración como arma para la guerra espiritual. ¿En qué consiste esto? Bueno, vamos a explicar el detalle de la oración como arma para la guerra espiritual. Encontramos en Efesios capítulo 6, verso 18, esta palabra que dice de esta manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Debemos de orar por los santos, o sea que por los que creen en Dios en forma espiritual y en forma continua. ¿Qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es la lucha espiritual que el cristiano y la iglesia llevan a cabo junto con las huestes angelicales en contra de las potestades espirituales de maldad. Es pelear con el enemigo de nuestras almas, y esto es todos los días, a pesar de que ya seamos cristianos. Dice que nos convertimos en soldados de Jesucristo, o sea, miembro activo del ejército celestial. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, somos soldados de Cristo. Y encontramos que la lucha continua que tenemos nosotros como hijos de Dios, que no es contra las personas, no es contra los objetos, no es contra la circunstancia, sino que dice que es contra potestades de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas, con quien tenemos lucha continua todos los días. Aún dormidos luchamos contra el enemigo, contra los malos espíritus. Dice Efesios capítulo 6, verso 12 de esta manera: porque no tenemos lucha contra sangre y sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso hacemos continuamente, hermanos. Una lucha permanente contra los espíritus malos, los espíritus inmundos que andan provocando problemas, principalmente pues a los cristianos. Los que son de él pues no los molesta, ¿verdad? Los gratifica, pero los cristianos nos molesta el enemigo con sus espíritus que tienen vagando en todo el mundo. Nosotros como cristianos contamos con varias armas espirituales, como por ejemplo la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la alabanza y la adoración. Por ejemplo, prepararnos tomando cursos de entrenamiento y pedir a Dios que nos llene del poder de su Espíritu Santo. Hacer estrategias para pelear contra el enemigo. Vestirnos o tener en nosotros o sobre nosotros las armaduras de Dios. Todas esas son armas espirituales que debemos de tener para poder combatir con el enemigo. Si no tenemos esas armas, seremos vencidos fácilmente por el enemigo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, también versos del 13 al 18, de esta manera: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo,
y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por lo tanto, tenemos esas armaduras pues para luchar contra el enemigo de nuestras almas, contra el enemigo. Encontramos ahí algunas cosas, por ejemplo, aquí esta diapositiva que les presento acerca de las armas del Espíritu. Efesios 13 al 17 nos habla acerca del yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, y los calzados con el apresto del Evangelio. Ya lo leímos. Y Dios nos da estrategias para pelear con el enemigo. ¿Qué quiere decir? Nos dice cómo hacerle para poder vencer al enemigo. Estrategia de guerra espiritual es elaborar las tácticas para atacar al enemigo que hay en una persona, en una casa, en una colonia, en una ciudad o en un país completo. Es discernir los espíritus territoriales que operan en un lugar, descubrir el pecado de una región y que procedan al arrepentimiento. Tenemos que saber, conocer, que Dios nos revele el problema que hay en una persona, en un lugar, en una colonia, en una ciudad, en un país. Como nosotros en México, nuestro gran problema es la idolatría. Dice involucrarse en una oración de guerra, o sea que una oración agresiva contra estos espíritus territoriales. Realizar un mapa espiritual de nuestra ciudad, por ejemplo, de México, y decir en tal colonia hay estos problemas, porque hay colonias que tienen problemas específicos y hay que orar por esas colonias, por esos malos espíritus que gobiernan esos lugares. Es parte de la estrategia que nosotros tenemos que hacer, que sirve para tener localizados los espíritus que están en operación en determinada área. Tenemos que conocer, pues, todo lo que el enemigo utiliza en contra de nosotros o de nuestros hermanos o de nuestra iglesia o de nuestra colonia o de nuestra ciudad, ¿verdad? Ejemplo de guerra espiritual encontramos lo que se narra en el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 1 al 13, y habla este ejemplo acerca de Jesús. Dice de esta manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró
en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero le doy. Si tú postrado me adorares, todas serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, en las manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Eso le sucedió a Jesús, pero Jesús le respondió con la palabra de Dios adecuadamente. Aunque el diablo conoce la palabra de Dios, pero lo transquiversa, o sea, lo malinterpreta o hace que cambien algunas cosas para darle otro sentido, y nosotros como que nos creamos que está diciendo la verdad cuando nos susurra a los oídos, ¿verdad? Pero no, conozcamos bien la palabra para que le contestemos con la palabra de Dios. Dios nos capacita para poder pelear, hacer guerra contra el enemigo. Encontramos ahí en Lucas capítulo 4, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor pues nos ha dado autoridad y nos ha enviado, nos ha asignado el poder para poder llevar su palabra, para poder enseñar su palabra, para poder libertar a los cautivos, a los oprimidos por el diablo, a los que están encarcelados, encadenados por Satanás. Nosotros tenemos la autoridad porque Dios nos ha dado el poder, la autoridad para poner las manos sobre los enfermos, sobre los endemoniados, sobre los oprimidos, y sean libres en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos ese poder, hermanos. Solo que tenemos que utilizarlos, tomar nuestro lugar como hijos de Dios y revestidos y llenos del poder de Dios y de su Espíritu, para que nosotros podamos vencer al enemigo en el nombre de Jesús. Por último, Dios nos envía a pelear. Dice ahí en Marcos capítulo 6, verso 7 de esta manera: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces Dios nos da poder sobre los espíritus inmundos. Y dice en Marcos 6, verso 12 al 13, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Eso hacían los discípulos. Hoy también lo podemos hacer. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Por lo tanto, Dios nos da la autoridad para poder pelear contra el enemigo y vencerlos en el nombre de Jesús. Hermanos, usa el poder que Jesucristo te ha dado. Úsalo y ora. Bendice a la gente y ora por los enfermos. Ora por
las personas que están endemoniados. Dios puede usar tu vida y te puede bendecir. Que Dios te bendiga este día. Amén.